Desde la primera vez que apareció en pantalla, atrapó tu atención. Su talento, su intensidad y su carisma hicieron que no pudieras dejar de verla. Cada personaje que interpretó dejó huella, y cuando protagonizó, simplemente te atrapó por completo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? ¿Qué hubo antes de la fama, antes del reconocimiento? El camino de Ana Colchero no fue casualidad, fue una combinación de pasión, esfuerzo y un destino que parecía inevitable. Hoy te revelamos cómo nació la estrella que conquistó la pantalla. A continuación. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. El 6 de febrero de 1968, una hermosa niña nace en Veracruz, México, cuyos padres inmigrantes españoles la nombraron como Ana Colchero Aragonés. Ana, bajo el resguardo de unos padres inmigrantes españoles responsables y preocupados por el futuro de su hija, se esforzaron para darle la mejor educación posible. Su padre, un ortopedista de profesión, se interesó en que ella consagrara una profesión universitaria. En efecto, lo cual hizo, graduándose como economista en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, también le inculcó el amor por el arte dramático. Desde que Ana tenía 5 años, fue integrada a grupos teatrales experimentales formados por su padre, por lo cual, desde temprana edad, comenzó a sentir pasión e interés por la actuación. Tanto así, que decidió viajar a Francia, para estudiar y prepararse un año, en todo lo relacionado con el arte dramático. Era el año 1987, cuando dos importantes profesionales de la actuación habían sido relegados por Televisa. En efecto, Rogelio Guerra y Silvia Pasquel habían sido ignorados por dicha televisora, por lo que ambos decidieron tocar puertas en otras empresas. Pero, ¿qué relación tiene esto con Ana Colchero? Sí la tiene, y mucho. Esta circunstancia coincidió precisamente con una joven e incipiente actriz, quien buscaba la oportunidad para desplegar el talento que desde niña ya venía desarrollando. Fue la televisora Telerrey, lo que hoy es MBS Televisión, quienes los habrían contratado para la telenovela Los Años Perdidos, en donde Ana Colchero, a sus 19 años, actuaría por primera vez en una telenovela. Lo interesante de todo esto es que Televisa, como parte de su estrategia comercial, decidió comprar dicha producción. Pero al parecer lo habría hecho, no con muy buenas intenciones, ya que, lo que se comenta es que lo habría hecho únicamente, para evitar que la empresa Imevisión, lo que hoy es TV Azteca, lo comprara, evitando con ello su transmisión con señal abierta estatal. Por esta razón, no sería muy conocido este momento anecdótico, del debut de Ana Colchero como actriz de telenovelas, pero aquí te enteraste. De manita sudada y comiendo palomitas en el... Sabes que no me gustan los gritos ni las... Ana Colchero tuvo un papel secundario en Rosa de dos aromas en 1989, una película mexicana basada en la obra de teatro homónima de Emilio Carballido. La película cuenta la historia de dos mujeres que descubren que comparten el mismo hombre, quien es encarcelado tras un incidente con una alumna de nombre Lolita, siendo Colchero quien representaría a esta última. Si bien su papel no es protagónico, Ana Colchero demostró en esta cinta los primeros indicios de su talento y presencia en pantalla. A sus 21 años, ya tenía una gran naturalidad frente a la cámara, con una actuación fresca y expresiva, características que más tarde la convertirían en una de las protagonistas más recordadas de las telenovelas de los 90. En esta película, su participación es breve pero significativa, logrando transmitir carisma y autenticidad en cada escena. Rosa de dos aromas representa una de sus primeras incursiones en el cine y una muestra temprana de su potencial, en donde demostró su valía como actriz, al ser capaz de mostrar desinhibición hacia el desarrollo de escenas subidas de tono, las cuales logró sin problema alguno. Digo, esos organismos de administración, es que los nuevos órganos... Ana Colchero, en su búsqueda de oportunidades, tocando puertas, ingresó a Video Cosmos,
para enseguida integrarse en la serie de televisión, La Telaraña, transmitida a partir de 1989 por el Canal de las Estrellas, el fin de semana en horas de la noche. Las oportunidades llegan muchas veces sin buscarlas, llegan solas. Fue el caso de Ana, a quien mientras trabajaba en dicha teleserie, en 1990 le llegaría esa oportunidad, la cual ella misma describe con sus propias palabras. Realmente fue por la magia del destino, pues mi capítulo de La Telaraña se transmitió justamente un domingo, un día antes de que los productores de la telenovela Destino tuvieran que decidir quién haría el papel de Mónica de la Mora. Fue una gran suerte que se transmitiera ese día, como el que lo estuviera viendo el productor Carlos Sotomayor. Ni siquiera sabían mi nombre, tuvieron que llamar a la producción de La Telaraña para poder contactarme. Les gustó tanto mi actuación, que querían que personificara a Mónica. Me imaginé que sería un personaje de 5 capítulos, pero el papel resultó siendo un coestelar. Lo considero mi primer verdadero papel en una telenovela. En Destino, al lado de los protagonistas, Juan Ferrara y Lourdes Munguía. No es que no me quiera, estoy segura que sí me quiere. Lo que pasa es que se resiste porque tengo dinero y él no. En el transcurso de 1991, Ana Colchero tendría la oportunidad de formar parte del elenco de otras exitosas telenovelas, tales como Yo no creo en los hombres y Valeria y Maximiliano. Sin embargo, su nombre se comenzaría a escribir con letras de oro a partir de 1993, cuando fue elegida en última instancia tras haberlo rechazado previamente Erika Buenfil, para encarnar el personaje de Aimee de Altamira, coestelar en la telenovela Corazón Salvaje. Producción en la cual Ana desplegó todas sus herramientas actorales, sorprendiendo a propios y extraños con sus geniales actuaciones. Todos la recordamos en sus momentos románticos con Juan del Diablo, así como las eternas peleas con su hermana Mónica, tejiendo de esta forma un personaje inolvidable. Presumido. ¿Y por qué debía interesarme conocer a alguien como usted? No lo sé. Su ascenso meteórico continuaría, cuando protagonizó en 1995, la exitosa telenovela Alondra. La misma narra la historia de una joven independiente y liberal en el siglo XIX, que desafía los estándares sociales de su época, priorizando el amor por encima de todo ello. Desarrollando sus actuaciones al lado de 2 grandes actores, Gonzalo Vega y Ernesto Laguardia. Y siento que ya no puedo más, mi amor. ¿Te encanta el contenido de Escenario 73? Ahora puedes disfrutar de una experiencia aún más cercana y especial con nosotros. Ahora puedes llevar tu experiencia al siguiente nivel. Hemos lanzado un nuevo programa de membresías con increíbles beneficios, diseñados para acercarte más al canal y disfrutar de contenido exclusivo como nunca antes. ¿Qué te espera en cada nivel? Fan prioritario. Respuesta prioritaria a tus comentarios. Acceso anticipado a nuestros videos más esperados. Contenido exclusivo, fotos, actualizaciones de estado y encuestas solo para miembros. Fan destacado. Shorts exclusivos solo para miembros. Menciones especiales en nuestro contenido. Comunicación directa en nuestras redes sociales. Más todos los beneficios del plan anterior. Y lo mejor de todo, nada cambia para nuestros suscriptores. Seguiremos compartiendo el contenido que amas, pero ahora tienes la oportunidad de formar parte de nuestra comunidad más cercana y obtener ventajas increíbles. ¿Qué esperas? Únete ahora y sé parte de esta nueva etapa de Escenario 73. Elige tu plan y empieza a disfrutar. Después de disfrutar de las mieles del éxito, Ana Colchero, tras recibir una interesante propuesta de TV Azteca, competencia directa de Televisa, esta decide de manera sorpresiva abandonar esta última para integrarse a las filas de TV Azteca y tomar el reto de protagonizar en 1996, con la telenovela Nada Personal, con el personaje de Camila de los Reyes. Una historia que causaría gran polémica, al abordar temas políticos y de corrupción gubernamental, de una manera nunca antes vista en la televisión mexicana. ¿Dónde está Lolita? ¿Dónde está papá?
Sin embargo, Ana Colchero terminaría abandonando la producción en su etapa final en noviembre de 1996, debido a fuertes conflictos con TV Azteca, que incluyeron diferencias contractuales, problemas con la producción y un enfrentamiento legal con la televisora. Todo esto motivado por el uso de su imagen en la portada del disco de la música de la telenovela, lo cual fue hecho sin su consentimiento, además del giro que se le fue dando a su personaje protagónico, pues le fueron restando importancia al mismo. Simplemente, les dijo que se iba después de la explosión, y que aprovecharan ahí en la explosión, ya que ahí podía parecer que había fallecido, les dijo. Finalmente, la demanda la terminó ganando Ana Colchero a TV Azteca en el año 2002, ante lo cual, dijo: levanté una demanda en noviembre de 1996, en contra de TV Azteca, por incumplimiento de contrato y modificación de la historia sin consentimiento de la protagonista. El contrato que firmé con la empresa establecía que cualquier cambio había de hacerse de común acuerdo entre la empresa y yo, un contrato que pocas veces creo que se ha visto en la industria. En respuesta fui acusada de abandonar la grabación de Nada Personal. Yo no dejé la telenovela, sino que los demandé por los múltiples y reiterados incumplimientos de mi contrato. Fui objeto de castigo en la producción de Nada Personal, donde mis participaciones se veían disminuidas y el protagónico que yo tenía solo hacía algunas frases sueltas. Finalmente, en el 2002, el tribunal encargado de esta resolución dictó la sentencia definitiva, señalando el incumplimiento de la empresa de TV Azteca, al cambiar la historia que originalmente se me había ofrecido sin mi consentimiento. La resolución final establece que deberán pagarme $45,000 por daños. No recurriré a situaciones límite para hacer cumplir lo que se establece. Lo que quiero es estar tranquila. Hoy más que nunca creo que nos defendemos y nos hacemos escuchar por los medios legales. Es el único camino para luchar contra la impunidad y contra el abuso. No es nada personal, compadre. Así fue como Ana Colchero pasó del anonimato a convertirse en una de las actrices más recordadas de las telenovelas. Su historia es prueba de que el talento y la determinación pueden abrir cualquier puerta. ¿Qué opinas sobre su trayectoria? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para seguir descubriendo más curiosidades sobre Ana Colchero y otras estrellas del espectáculo. Asimismo, tienes a tu alcance la posibilidad de hacerte miembro del canal, con lo cual podrás disfrutar de beneficios adicionales. Mientras tanto, tienes mucho más que ver y disfrutar haciendo clic por aquí.